Bien, entonces como decíamos, el primero de los pasos es la vasodilatación. O sea, lo primero que ocurre en la patogénesis de la inflamación aguda es la vasodilatación. Entonces, dijimos que las arteriolas son las que donde se genera la vasodilatación. La vasodilatación es el causante del aumento del flujo, que a nivel clínico se va a manifestar como calor y enrojecimiento de la zona. Esta vasodilatación responde a varios mediadores. O sea, las células inflamatorias van a liberar mediadores que van a generar esa vasodilatación y de esa manera facilitar que las células y las proteínas puedan pasar desde los vasos hacia el intersticio. Los dos principales mediadores que van a facilitar, que van a generar la vasodilatación, son la histamina y el óxido nítrico. Bien, una vez que se da la vasodilatación, lo que sigue es el aumento de la permeabilidad, como yo les comentaba, y ahora vamos a repasar cuáles son los mecanismos para el aumento de la permeabilidad. Bien, y entonces, ¿qué se favorece con la vasodilatación? Con el aumento del diámetro, es que se enlentezca el pasaje de sangre a nivel de ese sector en cuestión. O sea, se genera un aumento del diámetro, se vasodilata, se enlentece la sangre por ese sector. Los componentes formes de la sangre, o sea, las células, van por el centro del fluido, van por el centro del plasma para evitar el contacto con las paredes de los vasos y así eliminar o minimizar el rozamiento de los componentes formes con las paredes del vaso. Cuando se enlentece el tránsito de la sangre, los componentes formes pasan de estar en el centro del fluido del plasma hacia la periferia. Y eso va a facilitar el contacto de los leucocitos con la pared de los vasos, que vamos a ver ahora más adelante que es necesario para que los vasos pasen a través de la pared hacia el intersticio donde se generó la inflamación. Acá tenemos un breve esquema. Vemos cómo por acción del óxido nítrico y la histamina principalmente, se genera a nivel arteriolar un aumento del diámetro de los capilares, que hay reclutamiento de nuevos lechos que se encontraban cerrados. Dejando un poquito de lado la vasodilatación, continuamos, seguimos avanzando, y lo que sigue es el aumento de la permeabilidad vascular. O sea, primero aumentó el diámetro, se enlentece el tránsito de sangre, los elementos formes, las células entran en contacto con la pared vascular, y ahora lo que necesitamos es que haya un aumento de la permeabilidad del vaso para que esos componentes pasen. Hay tres mecanismos por los que se genera el aumento de la permeabilidad. El primero, contracción de las células endoteliales. O sea, las células que recubren la cara interna de los vasos se contraen para que aparezcan, para que se generen más espacio entre las células y por ahí puedan pasar las proteínas y las células inflamatorias. Esto es generado, entre otros, por la histamina y el óxido nítrico nuevamente. La lesión endotelial. En un sitio de inflamación, si hay lesión, si hay destrucción de las células endoteliales, eso también va a favorecer el pasaje por pérdida por disrupción de la barrera normal, de la continuidad normal de las células endoteliales. Entonces, si hay destrucción de esas células, también va a facilitar el pasaje de fluido, proteínas y leucocitos hacia el intersticio, hacia el tejido. Y después el último mecanismo es la transcitosis de factores inflamatorios, como el factor de crecimiento del endotelio vascular, aumentan el tránsito de vesículas a través de la célula endotelial. El tránsito normal de vesículas o de vacuolas está aumentado por este factor inflamatorio. ¿Bien? Los tres mecanismos se describen por separado, pero se pueden ver en simultáneo en el sitio inflamatorio. Entonces aquí tenemos un breve esquema. Vemos el endotelio normal, después vemos la retracción de las células endoteliales, cómo se acortan las células para que exista un mayor espacio entre ellas y así puedan pasar las células inflamatorias, las proteínas y fluido. Luego la lesión endotelial, cuando en el sitio de inflamación se generó lesión o por los mediadores o por las sustancias lesivas que se liberan, se dañan las células endoteliales, eso también va a favorecer que pasen, que aumente la permeabilidad
en el endotelio, y luego la transitosis, que es el aumento de las vacuolas que comunican proteínas y fluidos desde la cara endotelial hacia el intersticio. Bien, ¿cuáles son las funciones que cumplen los leucocitos una vez que entran al tejido, una vez que están en el tejido donde fueron reclutados? La fagocitosis, que está mediada por los neutrófilos y los macrófagos. La fagocitosis viene de comer. Entonces, lo que hacen los neutrófilos y los macrófagos es comerse las células dañadas, las bacterias o cuerpos extraños que puedan fagocitar, para de esa manera destruirlos dentro de la célula y eliminar esas noxas. Después, como yo les comentaba, reclutamiento de nuevos leucocitos. Una función importantísima no solo es eliminar lo que está generando el daño, sino poder reclutar nuevos leucocitos que favorezcan y que perpetúen esa respuesta, esa reacción inflamatoria. Y por último, los mismos leucocitos van a generar todas las reacciones de reparación del tejido. Como les decía, el último paso, empezamos por la vasodilatación, luego seguimos por el aumento de los espacios entre las células, y células, desde dentro de los vasos hacia el tejido, y ahora tenemos la extravasación de los leucocitos, o sea, el pasaje de los leucocitos una vez que están en contacto con la pared del endotelio, cómo esos leucocitos hacen para entrar al intersticio. Bien, entonces tenemos nuevamente 3 pasos. En la luz, los pasos son la marginación, el rodamiento y adherencia al endotelio. En la luz se refiere a la luz vascular, dentro del vaso. Luego, el segundo paso es la migración a través del endotelio y la pared vascular. Y luego es la migración dentro de los tejidos. Entonces, para ordenarlo es cómo los leucocitos dentro del vaso se van a ir acercando hacia el endotelio, cómo van a quedar prensados en el endotelio. Luego, la migración a través del endotelio, como ven aquí en el esquema. Primero el leucocito se encuentra en la parte central del vaso, luego se va a ir acercando hacia la pared. Ahora vamos a ir hablando un poquito más en detalle de todos estos pasos. Luego cómo migra el leucocito a través del endotelio y luego va a ir migrando dentro de los tejidos, todo esto para llegar al foco de inflamación donde se lo está reclutando. Bien, entonces el primer paso es la marginación. La marginación es eso que yo les comentaba hoy más temprano. La sangre viene con una velocidad dada, viene con un flujo, que uno de los mecanismos que utiliza para el rozamiento de la sangre con la pared endotelial es que todos los componentes formes, todas las células, vayan por el interior del vaso. Entonces así se evita ese rozamiento con el endotelio. Una vez que se genera la vasodilatación, que aumenta el diámetro, todos los componentes formes pasan a estar en la periferia. Acá lo que tenemos es un corte histológico que lo que nos está mostrando es eso, una arteriola vasodilatada con todos los componentes celulares contra la pared endotelial. Entonces esa es la marginación, es ese pasaje desde el centro a la periferia del flujo sanguíneo para que los leucocitos entren en contacto con la pared vascular. El siguiente paso es el rodamiento. El rodamiento está mediado por unas proteínas llamadas selectinas. La selectina L, que es la L es del leucocito, las selectinas E, que vienen de endotelio, y las P, que son las plaquetarias. Entonces, ¿qué es este paso? Aumenta el diámetro y los leucocitos pasan en contacto con el endotelio, se generan estas uniones mediadas por selectinas que son uniones débiles. Entonces, la selectina del leucocito se une con la selectina del endotelio, pero como son uniones débiles y la sangre sigue avanzando hacia adelante, el leucocito se une y se desprende inmediatamente. Y luego se genera otra unión con una selectina y se desprende, y sigue avanzando y se sigue uniendo y desprendiendo. Entonces pareciera como que el leucocito va
rodando a través del endotelio. Por eso este paso se llama rodamiento. Está mediado por selectinas y uniones débiles con el endotelio. Luego el siguiente paso es la adherencia al endotelio. Tantas uniones débiles, las uniones mediadas por las selectinas, lo que van a favorecer es que se generen uniones definitivas. O sea, estas uniones están mediadas por integrinas. Bien, las integrinas son proteínas transmembrana que se encuentran en la pared de los leucocitos y se van a unir con unas proteínas complementarias o ligandos de integrinas, como vemos aquí en la imagen, ligando de integrina ICAM1 o BCAM1, que van a ser complementarias a las integrinas, entonces se van a unir los leucocitos con el endotelio a través de estas proteínas. Bien, las integrinas se encuentran normalmente en los leucocitos, pero en un estado de baja afinidad. Para que pasen a estar de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad, o sea, cuando están en un estado de baja afinidad, no se van a unir a la membrana, pero cuando están en un estado de alta afinidad, sí. Para que pasen de un estado al otro, tiene que haber la acción de unos mediadores llamados quimioquinas que son liberados por el foco inflamatorio. O sea, estos mediadores liberados del foco inflamatorio favorecen la unión de los leucocitos al endotelio. Y estas citoquinas, llamados factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, van a favorecer la expresión de los receptores a nivel del endotelio. Bien, ¿qué nos muestra esto? Que para que se genere la unión necesitamos que haya un foco inflamatorio que libere mediadores que faciliten el reclutamiento de los leucocitos hacia el sitio en cuestión. Por último, lo que tenemos es la migración a través de la pared endotelial o diapédesis, que es el pasaje de los leucocitos una vez que están adheridos a través de los espacios que quedaron entre las células. Si ustedes se acuerdan, dentro de la permeabilidad dejaba espacios entre las células. Entonces la migración a través del endotelio es lo que se conoce como diapédesis. Bien, una vez que se atraviesa el endotelio, los leucocitos van a producir colagenasas, que lo que hacen es destruir el colágeno, y de esa manera se van a ir abriendo paso entre el tejido hasta llegar hacia el sitio de la inflamación. Una vez que alcanzan ese sitio, se van a unir por integrinas. Integrinas, como veíamos en este caso, que se unían las integrinas del leucocito a la pared endotelial, en este caso, las integrinas se van a unir a la matriz extracelular para quedar ancladas y poder cumplir con sus funciones en ese lugar. Todo este proceso de reclutamiento de los leucocitos se genera a favor de un gradiente químico, que se conoce como quimiotaxis. Bien, ese gradiente químico es generado por todas las quimioquinas, las citoquinas, que son liberadas desde el foco inflamatorio para atraer los leucocitos hacia donde se los necesita. Bien, como estuvimos hablando, hay diferentes tipos celulares. Hay diferentes tipos celulares inflamatorios, diferentes tipos de leucocitos. Los leucocitos que priman en la reacción inflamatoria aguda son los neutrófilos y los monocitos. Los neutrófilos son las primeras células que se reclutan y aparecen en las primeras 6 a 24 horas y luego son sustituidos en las posteriores 24 a 48 horas por los monocitos. Los monocitos son monocitos cuando están en la circulación. Una vez que ingresan a los tejidos se diferencian y pasan a ser macrófagos que, como vimos junto con los neutrófilos, tienen una función de fagocitar.